están, amigas y amigos de Canal 28? Les saludo en una emisión más de La Nocturna. Soy Roberto Uriel y hoy vamos a hablar de movilidad, pero de un tema en específico dentro de la movilidad que en los últimos días ha estado en distintos comentarios luego de que un video se viralizó en las redes sociales y que nos sirve como motivo para poner el tema sobre la mesa y hablar bien de qué se trata la violencia vial. Justamente para desarrollar este tema tengo aquí a dos personas invitadas que pues han trabajado el tema desde distintas vertientes y a quien me da mucho gusto saludar esta noche. Luisa Pérez Barbosa, directora de Movac AC. ¿Cómo estás, Luisa? Bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por asistir. Y también a Georgina Treviño, presidenta de la Asociación Civil Pueblo Bicicletero. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Oigan, bueno, sé que el video que vamos a mostrar a continuación no es precisamente toda o no define el tema de la violencia vial, pero nos sirve de motivo para comenzar a desarrollarlo. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Más te vale que te pares, ¿eh? A mí no me estás diciendo que... ¡Párate! 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 ¿Qué les parece? Pues una situación ahí clara que en los últimos años hemos visto que lamentablemente se repite, ¿no? Ha habido casos en donde sucede algo parecido, nada más que ahorita en esta ocasión esta mujer la vemos que trae un arma, un objeto punzocortante. ¿Quién de las dos quisiera iniciar con algún comentario breve sobre este video? Bueno, que si quisiéramos definir violencia vial con estos eventos en los que hay un choque entre dos personas, un desacuerdo y que termina pues en un evento violento, como lo que estamos viendo en este video, se quedaría sumamente corto de lo que realmente es, ¿no? Así, si vamos a hablar como del opuesto, o sea, del opuesto a la violencia vial, diríamos que necesitamos que tengamos un sistema seguro, un sistema vial seguro, ¿no? Okay. Y yo definiría como que es como el antónimo de violencia vial, es que tengamos un sistema vial seguro, ¿no? Okay. Ahorita lo que tenemos de sistema vial propicia que haya eventos como este que acabamos de ver, ¿no? O sea, y podría ser así como una definición muy grande o a grandes rasgos, ¿no? Sí. Okay. Luisa. Sí, entonces de acuerdo. O sea, el gran problema es que cuando hablamos de seguridad vial, casi siempre pensamos en los choques que suceden y por lo general pues los nombramos como accidentes, que tuviste una mala suerte estar en ese momento y chocaste, pero lo preocupante son la cantidad de personas que están falleciendo por esta causa o quedan gravemente lesionadas. Y pues justo normalizar estos hechos es normalizar este tipo de violencia. Esto es una violencia, no es ético que haya personas que estén perdiendo la vida por cómo está el sistema de movilidad en la ciudad, por cómo nos movemos en la ciudad, por no contar con pues varios elementos que estaremos platicando, pero justo es esto, o sea, no podemos permitirnos que las personas fallezcan por esta causa o queden gravemente lesionadas por esta razón. Entonces, pues esto es una violencia, o sea, todos los días estamos en riesgo de perder la vida, o sea, así es como tenemos que ver cómo está sucediendo actualmente, como están hoy por hoy las ciudades. Eso es una realidad para todos. Claro. Este video que presentamos pues es muy gráfico, porque ahí se ve donde la persona, la mujer, sale de su camioneta y empieza a agredir a la otra con un objeto. Y palabras más, palabras menos, lo que ha trascendido es que se dio como un desacuerdo, porque la que está grabando accionó el claxon al otro vehículo y del otro vehículo desciende una mujer muy, muy enojada, causando estas agresiones.
Y voy a preguntar algo como persona común que soy, como no especialista en estos temas y como una persona que tiene dudas sobre esto. Si esto que vemos, que a mí me parece bastante fuerte, no es lo más fuerte, entonces, ¿qué es lo fuerte, Georgina? ¿O qué significa todo este contexto en el que se da esta situación para que nos digas que realmente es como una probadita de lo que pudiera haber? Lo fuerte es lo que ahorita comentaba Luisa, ¿no? O sea, que se están perdiendo vidas, se están quedando personas lesionadas de por vida por la violencia vial o porque no tenemos sistemas seguros en nuestras vialidades, ¿no? Okay. Eso es lo fuerte, o sea, decimos, el hecho de conducir un vehículo automotor, si no se conduce con cuidado o con las precauciones correctas, ese vehículo se convierte en un arma, ¿no? O sea, el propio vehículo es un arma. Y ahí también hay montones de videos donde, pues, o sea, se utiliza el vehículo como el arma, ¿verdad? Y también, pero esa arma se convierte en un arma también cuando vamos a exceso de velocidad, se convierte en un arma cuando no estamos con distractores, se convierte en un arma cuando no respetamos las reglas de tránsito, nos pasamos algún alto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que va sumando, ¿no? ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿por qué podríamos decir esto es como una exageración o un evento que a lo mejor como muy exagerado, ¿no? Pero lo que hemos construido alrededor del auto, o sea, darle esa prioridad, o sea, crea esta sensación de, bueno, yo tengo derecho porque tengo un coche a ir primero y entonces ¿por qué te me quieres atravesar o por qué me estás pitando? ¿Por qué estás haciendo esto? Y esto es algo que se ha creado, o sea, se ha creado la ciudad así, pensando que porque tienes un vehículo tienes más derecho de usar la calle, ¿no? O sea. ¿Quién lo ha creado? ¿Nosotros o quién lo ha creado? Los tomadores de decisión. Tenemos que empezar a reconocer que la ciudad está así porque hay personas que toman decisiones y deciden por los ciudadanos sobre cómo, o sea, qué es lo que es mejor para nosotros. Y el hecho de no tener calles que sean para todos los usuarios de las calles es por decisiones de los que tienen el poder de decidir. Si no se invierte ciertos recursos, es hacia esas personas. Ya, tomadores de decisiones pueden ser cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Así es. O sea, definitivamente ahí hay una responsabilidad. Sí. Sí, porque tú como ciudadano, o sea, sí es real que tú decides comprar un vehículo para moverte por la ciudad, pero tú te compras un vehículo porque hoy por hoy es el único medio de transporte que te permite moverte cómodo, seguro, rápido. Pero esa decisión tú la tomas porque la ciudad no te está ofreciendo alternativas. Si hubiera alternativas, es muy probable que muchas personas preferirían no tomar el vehículo y moverse por la ciudad de otra forma. Pero ahorita no hay esas opciones y las que hay son muy precarias. Ok. Y entonces, hoy por hoy la mejor opción o la opción, digamos, más accesible que tenemos sería el carro. Pues no exactamente que lo más accesible, pero es la que la ciudad se ha diseñado para invitarte a usarla, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, en la conversación de gobierno del estado de crear un viaducto, un segundo piso sobre Morones. Estamos incrementando la oferta para los coches, creyendo que así se va a disminuir el tráfico, y no es cierto. O sea, la experiencia dice que tú le creas más carriles o más opciones al carro y lo que hace es que haya más personas que quieren usar el coche y se vuelve a saturar. O sea, no dura esa alternativa, ¿no? Entonces, realmente, o sea, todas las apuestas históricamente se han hecho sobre el coche. O sea, hacer vía rápida, Garzazada, hacer vía rápida entre comillas, dejémoslo entrecomillado, ¿verdad? Hacer vía rápida, Paso de los Leones, ponerle pasos a desnivel, etcétera, no sé qué. O sea, solo estamos promoviendo un tipo de movilidad, que es la del vehículo particular privado, pues el coche prácticamente, ¿no? Sí. O sea, y hay prácticamente, o sea, muy, muy poca, en algunas partes ninguna inversión, de acuerdo a la pirámide de la movilidad,
que nos dice que a las personas que a lo primero que hay que invertir, y que incluso está en la ley de movilidad que tenemos en el Estado de Nuevo León, que las inversiones tienen que estar de acuerdo a la pirámide de la movilidad. Y la pirámide de la movilidad nos dice, primero son las personas peatonas, luego las personas ciclistas, luego las personas usuarias del transporte público, y hasta el último de la pirámide de la movilidad está el coche, ¿no? El carro. Sí. Y creo que no tienes que ser experto para darte cuenta que esa fórmula de resolver el problema no está funcionando. O sea, Gina mencionó ejemplos muy concretos. O sea, podemos ver Leones particularmente, desde cuándo se están haciendo adecuaciones viales ahí, y pregunto al auditorio, ¿se ha resuelto el problema? Tuvimos el huracán Alex pues ya hace más de 10 años, y justamente se cambiaron los sentidos de circulación precisamente para sea unas vías más rápidas, que no hubiera tráfico, y les cuestiono. Se resolvió. Creo que ya ni siquiera existen las horas pico, es todo el tiempo hay tráfico. Entonces, pues está obvio que no es la solución que necesita la ciudad. Sí. De hecho, bueno, ahí en el tema del par vial se cometió se perdió una oportunidad que tú me lo mencionabas hace algún tiempo, Luisa. Se perdió una oportunidad de hacer una buena adecuación al dejar ese cuello de botella ahí en Antonio L. Rodríguez para tomar Morones Prieto. Que la gente que viene de Santa Catarina, ahí llega un cuello de botella, y luego cuando se descompone un tráiler en esa gasa es terrible, ¿no? Lo que pasa ahí. Pero bueno, justamente hablando de el entorno en el que nos hemos acostumbrado a usar el vehículo. Ahorita vamos a marcar la primera pausa de este espacio, y regresando retomamos el camino para volver a irnos por el tema de la violencia vial, y ahora sí definir bien de qué se trata violencia vial, porque el video que vimos ahorita no es toda la violencia vial, ¿verdad? Hay mucho más. Este es un tema muy, muy profundo. Vamos a hablar de eso al regresar aquí a La Nocturna. Vamos y venimos. Estamos de regreso aquí en La Nocturna. Oigan, y bueno, pues nos fuimos con el pendiente. ¿Qué es violencia vial? ¿De qué se trata? O sea, ¿hay alguna manera de definirla, la violencia vial? ¿No? ¿Qué pensar? Sí, es que cuando decimos, a veces de pronto cuando decimos violencia vial, queremos atribuirle este concepto solo a comportamientos, ¿no? O sea, como a comportamientos de las personas, ¿no? Okay. Y la realidad es que hay muchos elementos alrededor que crean que se cree un entorno violento, ¿no? O sea, entonces, voy a decir, bueno, si las calles están pensadas diseñadas para que puedas ir a altas velocidades sin detenerte, sin espacios para las personas que van caminando, sin espacios para las personas que van en bicicleta, etcétera. Bueno, pues crean un entorno que propicia ciertos comportamientos que luego pasa el tema. O sea, en eventos como este que acabamos de ver, ¿no? El del video. Sí, lo mismo si promueves las altas velocidades. Otro de los elementos de un sistema seguro es una velocidad segura. Bueno, si solo queremos ir a 80 kilómetros por hora en toda la ciudad, pues también vamos a ocasionar que haya eventos violentos, y la peor violencia es la muerte, ¿no? Y que es la que queremos evitar, ¿no? O sea, que realmente tengamos calles seguras para que no haya muertes. Es una meta, incluso una meta internacional del segundo decenio de la seguridad vial de la Organización de las Naciones Unidas, reducir en un 50% el número de muertes y lesiones graves por siniestros viales, ¿no? Luisa, yo creo que lo que sumaría a todo lo que se comentó es que no solamente cuando suceden pues estas violencias, no solamente es la persona que falleció en el sitio o la persona que quedó con alguna lesión. Estamos hablando de toda una familia entera que queda destrozada por esta situación, y creo que eso no podemos olvidar, que le cambia la vida a muchas personas cuando tenemos este tipo de sucesos. Entonces, eso es la violencia. Cuando tú pierdes pues, a un ser querido
moviéndose por la ciudad y justamente hay que evitar que sucedan esta inseguridad. Sí, se me vienen a la mente situaciones muy lamentables como por ejemplo los atropellos de alguna persona ciclista, ¿no? Que desgraciadamente son muy frecuentes aquí en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey. Atropellos de personas peatonas, ¿no? Choques, que tenemos muchos aquí en la zona metropolitana también. Todo esto son ejemplos de violencia vial. ¿Qué otros ejemplos podemos mencionar, además de los que ustedes ya decían también? ¿Qué otros ejemplos se les vienen a la mente de violencia vial? Y a lo mejor podría haber casos como de microviolencias que a lo mejor no nos percatamos. Es que pues mira, o sea, es que varios elementos ahí involucrados, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos hablar de temas de violencia vial, también es violencia vial pues las omisiones que hay de la autoridad, que digamos que ya están en un siguiente nivel, o sea, no es así como lo que pasa en el día a día, sino es lo que está arriba para que pasen o sea, lo que está detrás para que pasen esos eventos de las muertes viales, ¿no? O sea, estamos hablando de municipios que entregan licencias sin un examen, ¿no? O sea, estamos hablando de leyes que ya están por ahí en escrito en el reglamento de tránsito o en la ley de movilidad y que nos dicen, oye, los municipios deberían tener un plan de seguridad vial para ir reduciendo el número de muertes y no hay ningún municipio que haya presentado su plan de seguridad vial, por ejemplo, ¿no? O sea, debe haber una apuesta por infraestructura segura para personas peatonas, personas ciclistas y todavía eso no está pasando, ¿no? O sea, y ya está en la ley, ¿no? O sea, y en ese mismo nivel de las leyes, pues también el año pasado se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es la que rige a nivel nacional el tema de movilidad y seguridad vial, y los estados también tienen una responsabilidad, y aquí pues el llamado al Congreso del Estado que no ha adecuado todavía la ley estatal a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces estamos hablando de estas otras tipos de violencias que están en cómo está organizado el sistema para que sea seguro andar en la calle y que las calles se diseñen de la manera correcta, ¿no? Porque podemos enlistar un sinfín de situaciones que uno vive cuando se está moviendo por la ciudad que hace el otro usuario hacia la persona, pero si los nombramos es seguir echándonos nosotros la culpa, que nosotros somos los responsables de esta violencia y no hay que quitar en foco lo que se está mencionando, o sea, uno se comporta así por cómo está configurado el espacio, porque la misma reglamentación te lo permite, poniendo como ejemplo pasarse la luz del semáforo de cualquier intersección, pues uno lo hace porque no pasa nada. O sea, sí, cuando pasa es cuando justamente suceden estos hechos lamentables y justo es señalar quién es el responsable y pues obviamente es el usuario que cometió la falta. Pero pero si lo vemos ya, si lo analizamos desde arriba, pues, o sea, es todo un sistema. Entonces, eso sí es importante, porque sí es cómodo para las autoridades o para los tomadores de decisión que pensemos así, porque entonces el problema lo tenemos que resolver nosotros, no ellos. Y no es cierto. ¿Será que hay una revictimización de la ciudadanía que es usuaria de la vía pública? O sea, por lo que mencionas, Luisa. O sea, el pensar que uno tiene la culpa de eso. Sí, ¿cuántas veces sin tampoco ofender, porque también ellos están haciendo un trabajo, me refiero a los tránsitos, pero cuántas veces te dicen, a ver, joven, es que usted aquí tenía la línea imaginaria. ¿Cuál línea imaginaria? O sea, ¿cómo quieren que nosotros...? Pero, así lo dicen así sí, los tránsitos. a veces sí te lo dicen, pero también hay que aclarar, no hay que responsabilizar a los tránsitos. O sea, ahí también no hay que echarle la culpa al tránsito. Ellos también sí son funcionarios públicos, pero es el tránsito y la autoridad, y el tránsito, me estoy yendo hacia otro tema que también nos podemos llevar muchas horas, pero sí el mismo reglamento es confuso. Tuvimos recientemente el tema del monopatín y cómo hubo opiniones encontradas, pero ¿en dónde dice en el reglamento que no pueden circular?
O sea, los Sí. patines del diablo no están contemplados en ningún reglamento ni en ninguna ley. Sí, porque no... Y así hay un montón de vehículos diferentes que no están contemplados en la ley. Andar en patines, andar en la patineta, andar en... O sea, Pero sea, nos quieren responsabilidad a nosotros. O sea, pero ¿quiénes hacen las reglas? ¿Quiénes las modifican? ¿Quiénes deciden qué entra o no entra? Claro. Y entonces, por ejemplo, qué bueno que tocas este tema. ¿Se tendrían que incluir, por ejemplo, los patines del diablo, las patinetas, los patines? ahorita se habla como del tema de micromovilidad, ¿no? O sea, es el término y que ya abarca todo este tipo de vehículos, ¿no? O sea, que es la micromovilidad, ¿no? O sea, que utilizamos. Y ya está, o sea, por ejemplo, si hacemos las adecuaciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ya está contemplado ese término ahí, ¿no? En la nacional, en la que se tiene que armonizar. Sí, que lo tenemos que armonizar acá, ¿no? Entonces, eso tiene que ir permeando hasta el reglamento de tránsito también, o sea, ya está en la nacional, ¿cómo lo vamos permeando para que la micromovilidad... Estamos hablando de un derecho que está a nivel constitucional, o sea, a nivel de la Constitución tenemos derecho a la movilidad, o sea, movernos de manera segura, eficiente, con calidad, etcétera. Hay una serie de características, ¿no? Pero ese derecho a la movilidad pareciera que solo existe para quien se mueve en coche, aquí en Monterrey, por ejemplo, y el derecho a la movilidad es para todas las formas en las que te mueves, ¿no? O sea, y así debe ser, ¿no? De acuerdo con lo que está diciendo. Está diciendo ahí. Y bueno, hay otro término que me gustaría retomar, el de, que lo mencionaste tú, Georgina, el de las omisiones. Omisión es cuando hay algo que está en la ley pero que no se cumple. Así lo entiendo. ¿Es correcto? Sí. Sí, pues hay una gran avanzada. O sea, por ejemplo, Nuevo León es de los primeros estados que tuvo una ley propia de movilidad y accesibilidad, que se llama la que tenemos aquí, de movilidad sostenible y accesibilidad, la que tenemos aquí en Nuevo León, ¿no? O sea, ya está de avanzada, pero, o sea, esta se promulgó creo que en enero del 2020 y todavía es fecha que no vemos en la práctica las cosas que esa ley dice, ¿no? O sea, como lo que te comentaba hace rato, el plan de seguridad vial, la estrategia de movilidad en bicicleta, etcétera, responsabilidades que tienen los municipios, el propio Estado también tiene responsabilidades dentro de la ley. Entonces, pues no queremos que sea letra muerta. Y entonces decimos, bueno, le ponemos mucho esfuerzo a que armonicen la ley nacional, la ley local con la ley nacional. Pero el siguiente esfuerzo es cómo le hacemos para que sea una realidad, ¿no? O sea, y en eso hay múltiples omisiones, ¿no? Hasta de la micro, que sería como esta de, me muevo a exceso de velocidad, me paso un rojo y no me penalizan por eso, o sea, no hay una penalización por eso, hasta estas grandes de no están en su lugar, pues los elementos que la propia ley le dice a los municipios que tienen que estar para que podamos reducir las muertes y las lesiones. Y todo eso cuenta como violencia también. Una violencia estructural, podríamos decir que esto es una violencia estructural, ¿no? Sí. Qué fuerte, ¿no? Porque, o sea, significa que la estructura, o sea, el hecho de decir la estructura, pues es que contundente, ¿no? La estructura. Sí, y eso es lo que se tiene que, pues tenemos que modificar, o sea, y si seguimos nombrándonos nosotros como los responsables, esa estructura nunca va a cambiar. Ya, muy bien. Vamos a marcar la siguiente pausa, el siguiente corte que me está pidiendo producción, pero regresamos rápidamente aquí a La Nocturna, seguimos hablando de violencia vial con dos mujeres que tienen amplia trayectoria en este tema y que nos siguen aquí platicando muchas cosas que de repente damos por hecho, pero que tienen su porqué. Vamos y venimos aquí a La Nocturna. Ya regresamos a La Nocturna. Es que seguimos hablando porque está muy interesante este tema, la verdad. Y yo les platicaba ahorita a nuestras invitadas durante el tiempo de la pausa. Tradicionalmente, cuando vemos ejemplos como el que ya les presentábamos ahorita al inicio, hablamos o se tiende a hablar de un manejo de emociones o que no existe un manejo de emociones. Yo les pregunto a ustedes, ¿esto es real? ¿Tenemos que aprender a manejar las emociones? ¿Qué está pasando? Porque si bien, bueno, hay toda una violencia estructural, hay omisiones, hay como esos pequeños detalles que cuentan como violencia,
pero que a veces no los detectamos a primera vista. Pero surgen estos casos como el del video de esta chica que con un arma punzocortante ataca otro carro. Y pues obviamente eso nos llama muchísimo la atención, ¿verdad? Entonces capta toda la atención. Entonces, ¿ahí que hablamos de un tema de emociones? ¿O? Sí, yo lo abordaría que, o sea, es una realidad que todos queremos llegar a un sitio cuando nos estamos moviendo por la ciudad. Ajá. Y lo queremos hacer rápido, cómodo y que todo sea accesible. Y cuando vivimos en una ciudad que es altamente motorizada y por lo tanto es congestionada, y de acuerdo a las encuestas que realiza Cómo Vamos Nuevo León, la encuesta Sí Vamos, que sabemos que pues, las personas llegan a tardar más de 1 hora, hora y media o 2 o más en sus trayectos, el hecho de pasar tantas horas en el tráfico empieza a generar ese tipo de ira o de egoísmo o de esas emociones en el tránsito, porque pues a nadie le gusta estar solo en un vehículo, parado, estacionado y solo viendo cómo llegas tarde a tal lugar o simplemente aceptar tu realidad que en tu vida vas a tener que perder 4 horas o 6 horas de tu vida solamente moviéndote, cuando las puedes estar usando para estar con tu familia o estar haciendo algún hobby, alguna actividad que a ti te guste. Entonces volvemos a caer en el tema de, o sea, pues los ciudadanos somos los que estamos pagando estas consecuencias de este diseño de ciudad y de estas decisiones que se han tomado no ahorita, sino desde hace mucho tiempo, pero que seguimos repitiendo el patrón. Claro. Georgina, ¿tú qué piensas de las emociones? Pues coincido con Luisa en lo que comenta, ¿no? O sea, al final el propio diseño de la ciudad pues genera circunstancias que pueden generar un exabrupto de este tipo y que puede escalar o sea, a escalar a este nivel, ¿no? Incluso pues hay varios videos, ahorita ese es el de moda, ¿verdad? Pero sí, o sea, es una situación que se repite, o sea, y sí, o sea, el tema de quererlo como enfocar en la emoción de las personas y demás, otra vez es como regresar a ponerle la responsabilidad a las personas y hacer a un lado pues las otras responsabilidades que hay de que esto no pase o de poderlo prevenir, ¿no? O sea, que eso es lo importante. Claro. Ahí sería pues responsabilidad a autoridades. Principalmente, sí. O sea, el diseño de un sistema seguro, ¿no? Claro que también, o sea, sí hay una corresponsabilidad, pero no quiero que se malinterprete. O sea, sí creo que como ciudadano uno tiene que entender por qué existen tal infraestructura o tales señales de tránsito o tales reglas, porque justamente estas son las que nos permiten convivir en el espacio público. O sea, no olvidemos que estamos hablando de un espacio público y todos tenemos derecho a movernos, usar ese espacio, y se necesitan reglas para poder que haya esta sana convivencia. Pero también, o sea, si uno no las conoce o si uno no tiene esta cultura, es por los sistemas educativos que hay en México o pues la información que se habla sobre este tema, que también es muy poca. O sea, sí uno, o sea, la ciudad asume que uno tiene que saberse el reglamento de tránsito, cuando en realidad pues uno, pues justo Georgina y Gina lo estaba diciendo al principio, o sea, ni siquiera te piden el examen de conducir, que en México es el único realmente momento formal que uno tiene acercamiento a esta educación. Sí, ¿no? O sea, definitivamente nos falta leer el reglamento de tránsito. Ahora, hay varios reglamentos de tránsito, por ejemplo, en esta zona metropolitana. Dependiendo del municipio en donde vayas a sacar tu licencia, bueno, ya dependerá cuál es el procedimiento. ¿O hay un procedimiento homologado? No, y eso también causa pues problemas, porque en algún municipio sí se permite hacer la vuelta continua. En otros no. O sea, poniendo un ejemplo burdo, pero, o sea, como también como ciudadano quieren que uno se lo aprenda si va cambiando conforme en tu misma ciudad va cambiando el reglamento. En algún momento hubo un esfuerzo de hacer un reglamento homologado, o sea, la primera versión, o sea, la versión del 2012 creo que fue, o sea, fue un reglamento homologado, pero luego
municipio empezó a hacer su propia versión del reglamento homologado y ya no fue homologado, ¿no? Entonces, pues como un esfuerzo, pero aún así, o sea, tener el reglamento, falta toda la parte en la que lo comunicas, capacitas a las personas, te aseguras que los mecanismos para obtener una licencia están en su sitio y las personas conocen para poder conducir un vehículo, conocen esas reglas de convivencia que bien dice Luisa. Sí, y también el respeto hacia todos los usuarios. A mí, regresando al video que también se viralizó hace unas semanas del monopatín, todos estaban bien alarmados porque iba circulando sobre una avenida, cómo se atreve esa persona, pero no nos cuestionábamos sobre la persona que lo estaba grabando, donde claramente se ve que está en el volante. Entonces es como, y esa acción no pone en riesgo también, o sea, lo pudo haber atropellado esa persona por andarlo grabando. Entonces sí nos falta empatía, o sea, como ciudadanía sí nos falta tener empatía hacia la ciudad, hacia los ciudadanos, pero nos falta empatía no solamente en movilidad, en muchos temas. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. En el caso de la gente que opta, por ejemplo, es esta persona que veíamos en el Patín del Diablo, que opta por buscar sus alternativas de movilidad. ¿A qué violencias se exponen estas personas? Por ejemplo, ciclistas o personas que deciden caminar hacia su destino. Pues una primera violencia es que no haya las condiciones seguras para hacerlo, ¿no? O sea, sabemos que estamos en un área metropolitana, que las banquetas parecía que están en lo último de la lista de las autoridades de tenerlas adecuadas, del tamaño correcto, sin obstáculos, para que las personas puedan caminar. Y bueno, y todas las personas nos volvemos peatonas en el momento que nos bajamos del vehículo, ¿no? O sea, entonces, pues nos exponemos a esas mismas condiciones. Entonces ahí está ese espacio. No hay infraestructura ciclista, no hay estos espacios, ¿no? Y pues al final uno tiene derecho de elegir, o sea, lo mejor es poder elegir en qué me quiero mover, ¿no? O sea, qué padre poder elegir. Bueno, hoy me voy en transporte público y para mí es igual de conveniente que irme en el vehículo, en el carro, o irme en la bicicleta, o irme, dependiendo de las distancias, etcétera, poder elegir. Y esa posibilidad no la tenemos, o sea, no se nos ofrece, la ciudad no nos la ofrece, pues. Sí. ¿No? Sí. Y la otra, pues, es la falta de empatía que se tiene. O sea, sí hay ciudadanos que, pues, justamente, pues, me está quitando un espacio, pero volvemos al tema de que también es una desinformación, de que, o sea, que justamente esa persona, como hemos vivido con el carro y la ciudad es motorizada, pues por eso piensas que cuando te van a quitar un carril para ese tipo de usuarios, luego viene pues el reclamo, el rechazo hacia esto, pero creo que más bien tenemos, como lo abordamos al principio del programa, o sea, lo que ya no necesitas ser experto para darte cuenta que más pasos a desnivel, más vías para el auto no se está resolviendo el problema. O sea, realmente es evidente que al contrario, aumenta el tráfico. Entonces necesitamos bajarnos del vehículo. Y para bajarnos del vehículo tenemos que tener estas opciones, las cuales no existen. Entonces, al ver a este tipo de personas, deberíamos de aplaudirles, así de que necesitamos que haya más personas de ese tipo, o sea, más personas que se atrevan a salir. Sí es posible que haya personas, no, yo no me baja del carro. Pues puede, pero yo creo que va a haber muchas personas que van a querer copiar, porque también hay estudios que las personas que se mueven en bicicleta son más efectivos en su vida, o sea, en su trabajo, en la escuela, son más felices, porque justamente el tráfico te vuelve loco, te saca lo peor de ti. Sí. Y tenemos justo los ejemplos de estas señoras. Estoy segura que ninguna de esas dos señoras toda la tarde estuvo tranquila. No, pues no. O sea, ya están todas, entonces ya sí quieren que seas cuerdo, o sea, quién sabe cuál era la actividad que iban a hacer estas dos personas después, pero si estamos hablando de cosas de trabajo, ¿cómo te concentras? Sí, te cambia el día. Sí. Sí, de hecho, fíjate que ahorita que lo dices, bueno, surge el primer video de este señor en el Patín del Diablo por Morones Prieto, y empiezan a surgir más videos de personas distintas en otros puntos de la zona metropolitana. O sea, curiosamente hay más gente como también buscando esas opciones, ¿verdad?
Sí. que es todo un tema a analizar. Es que es una población que existe, pero históricamente sí está invisibilizada, ¿no? O sea, nosotros que somos de la bici, ¿no? O sea, hay más de 90,000 viajes diarios en la ciudad en bicicleta y luego escuchamos como que no es cierto, no hay ciclistas, ¿no? O sea, o porque no hay infraestructura no hay ciclistas. No, sí hay, nada más que no tienen infraestructura y se topan con las condiciones inseguras que decíamos hace rato, ¿no? Nos topamos, pues. Sí. Entonces, eso es lo que, o sea, ¿cómo le hacemos para visibilizarlas? Y esas son las formas de movilidad que necesita nuestra ciudad, las que necesitamos que se promuevan. ¿Por qué un recorrido de 3 cuadras para ir a la tienda de conveniencia cerca de mi casa lo vas a hacer en el coche si puedes ir caminando? O sea, deberías de poder ir caminando con las condiciones seguras, cómodas de la infraestructura para hacer ese recorrido, ¿no? Sí. O sea, oye, puedo conectarme, puedo irme en la bicicleta desde mi casa hasta el metro y luego me subo al metro y luego el último cacho de donde me bajo del metro, donde voy a mi destino, lo puedo hacer caminando en bicicleta. Eso es lo que necesitamos que haya en la ciudad, o sea, que podamos optar por esas alternativas, ¿no? Y también, pues en la ciudad, pues no solamente tenemos el problema de la congestión, también tenemos el problema del medio ambiente y justamente necesitamos bajarle a las emisiones. Y digo, hay 1000 debates, pero pues sí es una realidad que el motor es uno de los principales fuentes de contaminación. Y justo esas vueltas que dice Gina, pues, o sea, deberíamos hacerlas caminando o en bicicleta, o sea, ¿para qué vas a agarrar el carro para 3 cuadras? Ya contaminaste no sé cuánto. Sí, ya ni la vuelta, yo creo que ibas por unos chicles y contaminaste. Te tardas más en buscar estacionamiento que el recorrido. Bueno, acompáñenme al siguiente y último corte de este espacio. Regresamos ya con el último bloque, seguimos aquí en La Nocturna. Ya estamos de regreso aquí en La Nocturna y bueno, estamos acercándonos ya al final de este espacio, de esta plática, de esta conversación sobre violencia vial y me gustaría como ir enfocando ya, además de conclusiones, pues hablar ahora, si ya hablamos de qué está pasando y hablamos de pues negativo, ¿verdad? Vamos a ver un poco de esperanza, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Digo, si hay este desconocimiento, si hay esta desinformación, si hay esta falta de empatía, si tenemos esta falta de empatía tanto de entre quienes toman las decisiones como de nosotros, los ciudadanos, si no conocemos el reglamento de tránsito de nuestro municipio, la ley, ni la estatal, ni la nacional, ¿qué podemos hacer para, entre todas y todos, mejorar esto? Bueno, primero yo no frustrarse, porque muchas veces dices, no, hombre, si es así como que falta, o sea, hay muchas cosas que hacer. Sí. No, que lo haga el otro. Eso es lo que no debemos de hacer, que lo haga el otro, o sea, tomar acción para poder mejorar pues nuestro entorno. A lo que voy es que hay que ser participativos en lo que está sucediendo en la ciudad. Entonces, pues tú como ciudadano, si realmente quieres contribuir, lo importante es empezar a informarte sobre esta situación. O sea, los medios de comunicación creo que es una muy buena fuente de información. Saber cómo piensa tu autoridad, o sea, justamente qué es lo que está haciendo. Si es importante, o sea, aunque se vea pequeño, pero ser parte de tu grupo de vecinos y tratar de resolver los problemas que están inmediato a tu comunidad, eso sí ir avanzando. O también en las comunidades, o sea, si eres madre, padre o cuidador en las comunidades educativas también, o sea, empezar a solucionar ahí, aunque sea no todo el camino, por eso digo, o sea, primero quitarnos esa negatividad y saber que sí hay, o sea, sí se puede solucionar, porque justamente tenemos ciudades en México que han logrado algunos cambios que ya quisiéramos en México, como Guadalajara o como Ciudad de México, que tienen pues varios kilómetros de ciclovías o más transporte público. Creo que hay muchas áreas de oportunidad, pero como que luego nos comparamos con otros países, con otros países, sobre todo primermundistas, y
todavía te desilusionas. Pero tener estos ejemplos en México creo que sí pueden motivar. Por supuesto que hay que leer el reglamento de tránsito, hay que ser empático, no tratar de no desesperarse, aunque es difícil, porque cuando llevas más de 2 horas en el tráfico y alguien que viene acá y se te mete en el carril que no es, pues es imposible no enojarte, ¿no? Pero, o sea, justo es eso, de que no te desesperes y pensar que sí hay una solución, pero hay que estar ahí. O sea, la autoridad también toma muchas sus decisiones en base a lo que ve que la ciudadanía le exige. Y malamente, como ciudadanía, este tema lo tenemos ignorado, o justamente pensamos que son accidentes. Entonces, pues como es un accidente, pues fue una mala suerte. No, hay que trabajar para que no suceda. Sí. Y bueno, ahorita Luisa está comentando como lo que puedes hacer como ciudadano y bueno, que me toca la experiencia a mí de estar participando en por ejemplo, en Pueblo Bicicletero, ¿no? O sea, es una forma de organizarse con otras personas para hacer cambios, ¿no? O sea, y lo puedes hacer con tus amigos, en tu colonia, etcétera. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y hay los recursos, o sea, puedes ir y meter un oficio al municipio, oye, quiero que cambien esto y pongan aquí algo para que bajen la velocidad en mi calle porque está pasando esto, aquello, ¿no? Y luego ya a nivel de las autoridades hay mucha información disponible para hacer cosas lo que podemos decir como las ganancias rápidas o los quick wins. O sea, hay mucha información a través del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial. Hay disponible mucha información de dónde son los puntos críticos de la ciudad que tienen más conflictos. Bueno, pues voy ahí, o sea, tomo esa información y voy a ese lugar y qué hago para cambiar esa intersección o ese lugar donde están ocurriendo atropellos y se están muriendo las personas, donde hay un alto índice de choques. Bueno, hay mucha información, o sea, se pueden hacer, no se tiene que transformar toda la ciudad en una sola vez, porque si no parece una tarea gigantesca y que no va a pasar, pero se puede empezar en corto con cosas pequeñas, atacando esos lugares que ya están identificados, que son lugares problemáticos y que a veces no es una inversión gigantesca como hacer 3 líneas del metro, son inversiones mucho más puntualizadas y ya van a reducir la siniestralidad y que hay una verdadera apuesta, vayan diciendo, bueno, sí vamos encaminados a reducir los siniestros viales y queremos que no haya, o sea, porque que sea la meta que tenemos de que haya 50% menos muertes y lesiones, pues que esa también sea la meta de cada municipio, del estado, de todas las autoridades de nuestra entidad para hacer lo posible y se puede hacer con esos pequeños quick wins, por decirlo así. Yeah. Las escuelas, la educación, ¿qué se puede hacer ahí también? Porque, bueno, yo creo que la niñez, pues ahí está una oportunidad de que poco a poco se vayan cambiando las cosas a futuro. Tal vez a nosotros no nos toque ver algún cambio, pero bueno, hay una esperanza ahí en la niñez. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿O en las familias? ¿O no deberían de hacer nada? Digo, yo también pienso, o sea, sí coincido en que las familias y las escuelas tienen un rol importante en fomentar estos conocimientos y nuevas formas de ver la ciudad para poder cambiar el paradigma, porque la realidad es que las personas que están actuando para cambiar su realidad son las personas informadas, son las que tienen el conocimiento. Muchas veces por desconocimiento no lo haces. A nosotros como organización nos ha tocado trabajar mucho con profesorado y es muy curioso cuando hablas con ellos y primero te critican, es que aquí hay muchos niños que caminan por el arroyo vial, se la bañan, no deberían. Pero luego cuando entienden dicen, ay, pues sí es cierto, pero es que las banquetas no existen, están invadidas por los vehículos o principalmente no existen. O hay mucho escombro, hay mucha basura, y entonces empiezan a entrelazar los temas. Hay postes en medio de la banqueta. Sí, y es interesante que una vez que ya lo identifican, por supuesto que lo trabajan con sus escolares para primero hacer conciencia con ellos, involucran a sus cuidadores
porque pues los trabajos los hacen juntos y se crea pues ya, o sea, es un avance, ¿no? De que hay este conocimiento y sí hay personas que sí son, que esas son las que tenemos que apoyar más, que en su comunidad tratan de transformarla independientemente del nivel socioeconómico del que se esté hablando. Y por supuesto, pues sí hay que caminar con o sea, trabajar con las autoridades, porque muchas veces las autoridades por desconocimiento tampoco no lo hacen. Pero sí es importante estar con ellos porque hay que hacerles saber las necesidades que uno tiene. Claro. ¿Quieres agregar algo sobre educación, familias? Sí, pues está disponible la información. Ahorita que tenemos acceso a los medios, a los medios digitales, pues el reglamento de tránsito está en la red. Lo puedes descargar, o sea, se ¿no? puede De la descargar, lo página puedes del ver, municipio. lo puedes estudiar, puedes seguir las páginas de las organizaciones que nos dedicamos a esto. También hay mucha información ahí en temas de seguridad vial, ahorita de que es lo que nos atañe, ¿no? Y pues invitar, nos van a seguir, las infancias nos van a seguir a nosotras, dependiendo de lo que hagamos, nos van a seguir como autoridades, como maestras, como padres, madres, etcétera, nos van a seguir. Entonces, bueno, ¿qué puedo yo hacer en favor de que haya menos siniestros viales, ¿verdad? Y cómo pues me siguen también, ¿no? Sí, el ejemplo cuenta. Ya como para ir cerrando también, ustedes han mencionado en varias ocasiones también el cómo involucrarse. Hay organizaciones de la sociedad civil, sin embargo también hay una gran cantidad de personas que tal vez no conozcan cómo funciona una organización de la sociedad civil, o incluso hasta me ha tocado ver como mucha exigencia hacia ciertas organizaciones o críticas hacia las organizaciones, pero también sería sano que la gente empezara como a participar en una forma de participación así para empezar a solucionar esto. Sí, pues justamente puedo hablar como de mi experiencia personal, ¿no? O sea, al final yo empecé a ir a las actividades de Pueblo Bicicletero, que la actividad más conocida son las rodadas, que rodamos una vez al mes, ¿no? Y de esa misma, de acercarme a un grupo así, pues ha sido como la invitación a decir, oye, mira qué padres cosas están haciendo por la ciudad esta organización. Y bueno, quiero ser parte. Ya, claro. Y pues así me empecé yo a involucrar, ¿no? Y creo que es un camino como muy natural, que lo pudiera seguir cualquier persona, ¿no? O sea, déjame, participo, me informo, oye, ¿qué hace MOVAC? Que puedan participar otras personas, ¿qué hace Pueblo Bicicletero? ¿Qué hacen? Hay una gran variedad. Y también de causas, pues, o sea, ahorita estamos hablando del tema de movilidad, pero pues a lo mejor te interesan temas de medio ambiente o temas de justicia social, etcétera. Derechos humanos, ¿cómo nos involucramos? O sea, ¿cómo nos hacemos parte de eso, no? O sea, al final ese es si voy, participo y me llama la atención, bueno, ¿qué más puedo hacer y cómo contribuyo, ¿no? Sí, lo importante es no ser apáticos ante los problemas que hay en la ciudad. Y sí es difícil porque pues también hay que aceptar que pues uno pues tiene que vivir, ¿no? Y trabajar, y muchas veces hay jornadas laborales muy pesadas que después no te permiten hacer este tipo de actividades, pero lo que sí también con mi experiencia es que es muy, muy feliz, o sea, es muy, da una sensación, o sea, puedes ser muy feliz ayudando sí. a las otras personas, pero también cabe aclarar que acuérdense que una asociación civil no es gobierno, es apartidista. Lo que sí es que el gobierno es el que toma las decisiones y es imposible no trabajar con gobierno, o sea, tienes que colaborar con ellos. Entonces, no sé, o sea, tampoco se vayan, o sea, porque sí pasa mucho que luego piensan que eres pues un partido político o una empresa y no, o sea, o que tú les debes de solucionar la situación. Sí, claro, o sea, piensen en los grupos, en sus grupos vecinales. Luego se requiere mucha organización y pues esa organización requiere tiempo y luego pues ya más cosas, pero solo así es como vamos a poder, o sea, solucionar el problema. Involucrándose, sí.
Rápidamente, en 20 segundos, ¿cómo qué actividades hacen ustedes, Luisa? Sí. Ya nos hablaba Gina de las rodadas. ¿Ustedes qué hacen? Sí, nosotros también somos una asociación civil que trabajamos para justo no haya violencia vial en la ciudad, no queremos que haya más muertes por hechos de tránsito. Nosotros trabajamos justamente con las infancias, trabajamos en las escuelas primarias con el profesorado para que justamente llegue esta información pues a la ciudad, empezando con ellos, pero también damos talleres de sensibilización para personas conductoras de cualquier vehículo motorizado. Y también pues colaboramos con muchas asociaciones como Pueblo Bicicletero para justamente poner el tema sobre la agenda pública y justamente no permitir que pasen ciertas cuestiones que sabemos que no son correctas y empezando por la cuestión legislativa. Claro, sí, no, todo suma y la unión es la que esperemos el día de mañana nos lleve a algún cambio. Sí. Sus redes sociales para que les contacte la gente que se quedó con alguna duda por ahí. Ok, en Pueblo Bicicletero nos encuentra nuestra página web, es pueblobicicletero.org, en Facebook también como Pueblo Bicicletero, en Instagram y en Twitter como Somos Visibles, @SomosVisibles. Muy bien, gracias, Georgina. ¿Las redes de Movac o tus redes? Sí, las redes, nosotros también tenemos página web, es movac.mx, MOVAC. Okay. Sé que no está el nombre tan sencillo. Ahí también tenemos inclusive material didáctico que hemos diseñado justamente para diferentes grupos de edad. Y también nos encuentran en nuestras redes sociales, principalmente estamos en Instagram y en Facebook. Nos encuentran exactamente igual, Movac, pero agréguenle NL de Nuevo León. Perfecto. Muchas gracias a las dos. Las espero en una siguiente emisión. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también. Les esperamos la próxima semana. Pásenla muy bien.